La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Hoy la abrimos, Señor, y queremos que nos hables, que nos digas qué quieres de nosotros, Señor. ¿Qué demandas de nosotros? Háblanos, Dios, para conversión, para edificación, para transformación, para lo que tengas de nosotros, para nosotros hoy, Señor, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Llegamos al final de la serie La familia, un milagro perfectible. Estaremos estudiando hoy el capítulo 50 del Génesis, todo el capítulo 50 y una parte del 49 que la semana pasada les advertí que hoy lo estudiaríamos, cuando bendice Jacob a Judá, porque a Judá le dice algo muy importante que tiene que ver con nuestra fe, y por eso vamos a estudiarlo. Y es el deceso, la muerte de dos patriarcas, de Jacob primero y de José después, y los dos hacen algo muy importante que tiene una enseñanza para nosotros, que tiene que ver con esto de este equilibrio entre la vida y la muerte, porque son dos cosas paralelas y la una sin la otra no existen. Y entonces de eso aprenderemos ahora nosotros. Tenemos una introducción, en este caso es una introducción muy breve sobre lo que se representa este libro de Génesis, y luego vengo para compartir con ustedes una enseñanza que me parece que es muy importante. Adelante con la introducción. El libro de Génesis es una maravillosa narración del origen divino de la vida. Es la versión poética de lo que los científicos llaman el Big Bang. No hay duda, la gran explosión de vida que aún sigue expandiéndose y llamamos universo fue causada por el Dios eterno que es quien es, aún antes de ese momento especial. Sin embargo, desde un principio se nos advierte del peligro de la muerte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El final del libro termina con la muerte de dos importantes patriarcas, Jacob y José. Se trata de una historia de vida, así que no es extraño que termine con la muerte. Sin embargo, podemos decir que aunque la muerte estuvo presente en toda la narración, la historia finalmente termina con un maravilloso mensaje de vida eterna. Reconozcamos una cosa. La vida y la muerte son experiencias complementarias y también son paralelas. Desde que nacemos comenzamos a vivir, pero de la misma manera comenzamos a morir. Es decir, que mientras vivimos, cada día que pasa tenemos menos vida y estamos más cercanos a la muerte. Sin embargo, mientras morimos un poco cada día, estamos viviendo a plenitud, especialmente cuando tenemos una razón para vivir y una esperanza para después de la muerte. Este es el tema de esta parte del libro de Génesis. Se relaciona con aquello que dijo el Señor a los religiosos de su tiempo que no creían en la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La cosa es clara. Jacob y José ciertamente murieron, pero no están muertos, sino viviendo en la eternidad. Así que este final no solo es final de muerte, sino final de vida eterna. Como en toda historia, hay enseñanzas claras y evidentes en la superficie, y otras que es necesario descubrir después de escarbar en la hermosa revelación de Dios. Convirtámonos en mineros, buscadores de tesoros, aventureros y aprendamos a morir para vivir perfeccionando la familia. Amén. Aprendamos a morir para vivir perfeccionando la familia. Y esta frase en donde dice morir, podríamos poner vivir. Aprendamos a vivir para morir perfeccionando la familia. Podemos intercambiarlos porque la verdad es que, usted está de acuerdo conmigo, mientras vivimos también morimos, ¿verdad? Y mientras estamos en este proceso, rumbo a la muerte, estamos viviendo. Son dos cosas que en Cristo son la misma cosa. Por eso la Biblia dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, porque son la misma cosa cuando caminamos con Dios. Muy bien, seamos mineros, seamos buscadores de tesoros. En cada punto voy a hacer una frase, que tiene que ver con las cosas valiosas que se buscan debajo de la tierra, en la minería y los tesoros que hay en la tierra, para hacer alusión a lo valioso que es esta enseñanza. ¿De acuerdo? La primera de ellas es esta, porque vamos seco, directo y a la cara, como dicen por ahí. He aquí los tesoros de la palabra que la palabra nos presenta. En primer lugar, la pepita de oro de nuestra identidad espiritual. Hasta la fecha hay fiebre de oro en algunos países. En un lugar alguien encuentra una pepita por ahí en el río y resulta que aquí hay oro y se dejan ir todas las empresas para buscar oro. Bueno, pues encontremos una pepita de oro de nuestra identidad espiritual. Dice
el texto, pero antes de leerlo les digo la enseñanza. Encontrémonos a nosotros en la historia de la fe. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y eso fue lo que su padre le dio al bendecirlos. Les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Lean conmigo lo subrayado, por favor. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredar de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Qué historia más común, más normal de la vida, pero también en cuánta ternura. Jacob encoge sus pies, se pone en posición fetal, como cuando estaba en el vientre de su madre, y parte a la presencia del Señor. Pero hay una enseñanza aquí que tiene que ver con esta pepita de oro de nuestra identidad. Encontrémonos a nosotros en la historia de la fe. Ahí estoy yo. Encontrémonos usted y yo en la historia de la fe. Israel, quien alguna vez había sido llamado suplantador o tramposo, a punto de morir, se sabe miembro de un plan divino. Él se sabe parte de un glorioso plan. Él tomó la estafeta, o el testigo, o la posta, la que llevan el corredor en las Olimpiadas. Él tomó la estafeta de su padre Isaac, que a su vez había tomado de su antepasado, de su abuelo, de Jacob, Abraham. Y ahora Jacob entrega esa estafeta, esa posta, ese testigo a sus 12 hijos, a sus 14, con los 2 nietos que había adoptado de José, y les entrega ahora para que ellos continúen. Y algunos de ellos la entregó a otro y a otro y a otro. Pasamos por David, y por David por Josías y por los profetas, etcétera, etcétera. Llegamos hasta Cristo mismo. Cristo mismo es descendiente de Judá, y luego de Cristo los apóstoles y todos los santos cristianos de Dios, y el que le habló de Cristo a usted, y ahora usted y yo. Y usted y yo estamos en esa línea, estamos en esta competencia, traemos esa estafeta que recibimos de alguien más. El mundo nos define por nuestro oficio o profesión, por nuestra raza, por nuestra condición social. Algunos nos define el mundo por nuestro apodo. ¿No le pusieron apodo a usted cuando era chamaco, hermano? No le pusieron, no les digo los míos porque no voy a hacer que me empiecen a decir eso, pero me ponían varios apodos, porque te ponen apodos por tu aspecto, por tus dichos, por tus hazañas o por tus no hazañas, por tus fracasos, y esas en ocasiones no son lindas. El mundo nos puede definir por eso, por la profesión, por la raza, por la condición social, por el tamaño, por el aspecto, pero en el plan de Dios somos un relevo de aquellos que andan con Dios. Jacob pudo haber sido todo lo tramposo que usted quiera, pero en ese momento él se reconoce como parte de un plan divino. Sepúltenme donde está sepultado mi abuelo Abraham, el padre de la fe, y mi abuela, y sepúltenme donde está sepultado mi padre y mi madre. Sepúltenme ahí donde yo mismo sepulté a mi esposa, su primera esposa, Lea. Raquel, la que más amaba, la sepultó en el camino rumbo a Efrata, pero en la tumba de la familia, en el mausoleo de la familia, está sepultada Lea, la primera esposa. Y dice: ahí sepúltenme porque soy parte de esa dinastía. Pude haber sido todo lo tramposo que quieran, pero Dios me salvó, me transformó y me hizo parte de una historia gloriosa. Me gusta esta escena. El mundo nos puede definir como sea, pero usted y yo podemos encontrarnos en la historia de la fe como un corredor, como uno que porta la estafeta de Dios, la antorcha del fuego de Dios. La muerte de Jacob fue un acto de fe que se convierte en la principal herencia y bendición que dio a sus hijos. La tierra prometida no es la cosa más grande que Jacob dejó a sus hijos, ni la riqueza que pudieran haber tenido. Lo más grande que Jacob dejó a sus hijos fue su fe, fue el ser parte de una cultura, de una nación, ser parte de una estirpe de gente que cree en Dios y que camina con Dios. Y ya dijimos que no tiene que ver con raza, porque dentro de la familia de Jacob hay varias personas, varias mujeres, esposas de sus hijos, que no eran de raza judía, por supuesto, eran de otra raza y se incluyeron, y así pasa a través de toda la historia. La muerte del Jacob, insisto, fue un acto de fe que se convierte en la principal herencia de bendición que dio a sus hijos. Cuando andamos con Dios, aún en nuestra muerte, impartimos vida. Por eso digo, hermanos míos, encontrémonos a nosotros en la historia de la fe. Les cuento dos cosas interesantes. Ustedes y yo vimos la película. ¿Vieron la película La historia sin fin? ¿Vieron la película La historia sin fin? Atreyo se llama el chamaquito. Es muy valiente, tiene una especie de perro dragón o algo así, porque ese perro no se parece mucho a un perro que yo tenía, por eso digo, y es un animal que vuela, y resulta que él va pasando por muchas aventuras.
el lago, el pantano del olvido, algo así se llama, donde se ahoga su caballo. Eso es muy triste, esa escena yo lloré por días, cuando se le hunde su caballo blanco en el lodo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Finalmente llega a un lugar, no me acuerdo cómo se llama, si la cueva del destino o no sé qué, llega a algún lugar donde hay murales de su historia. Hay murales de su vida, de su historia. Y allí aparecen escenas de lo que le ha estado pasando. Y de pronto ve a su caballo hundiéndose otra vez. Y él allá arriba gritando, no sé qué, porque tuvo un problema muy triste. Y va viendo todas las escenas de su vida. Pero conforme va avanzando en su pasado, pues se va acercando a su presente. Y de pronto llega a su presente y lo que ve en la escena es a un lobo que está detrás de él. Pero como es su presente, voltea y sí está detrás de él, que es la nada. ¿Se acuerdan ustedes? Se llama a ese monstruo la nada. Me parece que eso es lo que es. Como sea, si soy ignorante de eso, ¿qué importa? Con que no sea ignorante de la Biblia, ¿verdad? Pero llega a su presente. Hermanos, eso pasó con Jacob. Entiérrenme donde muere mi abuelo, donde mueren mis padres, porque ahí voy yo. En este momento de la historia, aquí voy yo. Aquí es mi parte, mi participación en esta obra de teatro de la historia de la humanidad. Me encanta pensar eso. Me encanta pensar que así como ellos se pasaron la estafeta de uno a otro, uno de esos me la pasó a mí. En mi caso fue Abel Gómez, un pastor que predicó cuando yo me entregué a Cristo. Y después de eso mi pastor, que fue el único pastor que tuve así mortal en la tierra, Mariano López, que fue el que me agarró como su discípulo. Y esos me dieron la estafeta. Y ahora yo tengo aquí un grupo grande de gente a la cual dar la estafeta. Y tengo 3 personas muy importantes en mi vida, 4 personas en mi vida, además de mi familia, pues mi esposa, mis 2 hijos, mi nieto, mi nuera, más lo que se acumule. Pero oren al Señor, sí me gustaría más acumulamiento, más lo que se acumule, porque ahí voy yo. Hermano mío, en este actuar como mineros, encontrémonos a nosotros en la historia de la fe. Aquí voy yo, aquí me incrusto yo. Cuando andamos con Dios, aún en nuestra muerte impartimos vida. Siendo pastor de una pequeña iglesia en Chihuahua, una iglesia muy sencilla, una iglesia, la calle del templo ni siquiera tenía pavimento, era tierra. Donde vivíamos nosotros también era tierra, hasta dentro de la casa había tierra, solamente había una parte que tenía un firme. Era una congregación muy sencilla, éramos muy felices ahí, pero así eran las circunstancias. Y un día llegó un carro de esos que yo dije, estas pulgas no brincan en este petate. Llegó un carro muy fino frente al templo y era poquito antes del culto y se bajaron unas personas muy elegantes. Se notaba que venían de luto, todos iban de negro. Se me hizo interesante eso y hablaron conmigo, preguntaron por mi nombre, yo respondí y me dijeron que su papá me conocía. Yo no recuerdo a esa persona, nunca identifiqué quién había sido, pero ellos decían que su papá había fallecido y había mandado una herencia para la iglesia y traía unas cajas de libros, eran Biblias e himnarios. No usábamos himnarios en esa iglesia en ese momento, por cierto, pero comenzamos a usarlo después de eso. Nos llevaba himnario, el nuevo himnario popular. Es un himnario viejo, pero se sigue llamando el nuevo himnario popular. Y también nos llevó cajas de Biblias y además un sobre con dinero. Y me dijeron de su papá que había dejado en su testamento que hicieran eso. Y venían los hijos, una hija y 2 hijos, algo así. Y yo pues quería saber quién era el Señor. Le dije, sí, el hermano, ¿quién era? Y les pregunté, ¿y ustedes a qué iglesia van? Y ahí comenzó la crisis, porque ellos se les pusieron los ojos así como aguosos y me dijeron, no vamos a ninguna iglesia. Íbamos cuando éramos niños. Mi papá nos llevaba, pero pasaron muchas cosas en nuestra familia y tragedias y nos apartamos de nuestro Padre y también de Dios. Y me dijeron, ¿nos podemos quedar al culto? Sí, claro que sí, quédense al culto. Hermanos, cuando yo predico no estoy pensando en ustedes. Yo nunca digo, ¿qué le voy a decir esto? Sí, esto va para Omar, toma directo. Y esto va para Alfredo. No, porque yo sé que usted siente eso, pero no es culpa mía, es el Espíritu Santo, no soy yo. Pero en esa ocasión sí soy culpable. Sí les dije a esos jóvenes que estaban ahí. Sí les dije, tal vez por eso los envió su papá acá. Tal vez este es el asunto de todo. Él quería que vinieran a un culto y que escucharan la fe que él tenía. Es que me siento honrado de estar haciendo eso acá. Y yo prediqué el sermón que tenía prestado, pero sí se los lancé seco directo a la cara. No se enojaron ellos ni nada, ellos lo sintieron como que fuera un culto, ¿cómo se dice? Un culto, ¿cómo le llamamos? Memorial para su padre. No los he vuelto a ver, no me acuerdo, no sé quién era ese hermano, no sé quién era, pero estoy seguro que él dejó eso en su testamento como una jiribilla final para sus hijos. ¿Se entiende jiribilla? O sea, como un gancho al hígado, ¿sí se entiende? O sea, como diciendo, vayan a donde yo iba. No iba a esa iglesia, pero no sé por qué escogió que fueran a esa congregación en particular. Tal vez porque el loco pastor que ve en esa iglesia sí se los iba a lanzar directo, tal vez por eso.
Cuando andamos con Dios, aún en nuestra muerte, impartimos vida. Así es que, hermanos míos, encontremos la pepita de oro de nuestra identidad. Encontrémonos a nosotros en la historia de la fe. Aquí voy. En la historia de la fe, aquí me toca estar a mí. Soy parte de una estirpe de gente que anda con Dios, y eso es maravilloso, es un honor grandísimo, por gracia, por supuesto. La roca del rodio de nuestra vocación. ¿Y qué es el rodio, pastor? Un metal que es más valioso que el oro y la plata. Pero hablando de cosas valiosas que se buscan en las minas, la roca del rodio de nuestra vocación. Encontremos nuestro lugar en el mundo. No solamente encontremos nuestro lugar, nuestra misión en la historia de la fe, sino incluso nuestro lugar en el mundo. El siguiente pasaje es muy extenso, voy a ir rapidísimo. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días, y pasados los días de luto, habló José a la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. ¿Por qué no fue José y se lo dijo a Faraón? Porque había una ley para los egipcios que al Faraón no lo podía visitar nadie de luto. El Faraón no tenía por qué entristecerse con el luto de nadie, y mucho menos iba vestido de luto. El Faraón no asistía a los funerales, porque él debía tener solo alegría alrededor de él. Había gente cantándole para que estuviera contento todo el día. Así eran las leyes en aquella época. José no podía ir. Sin embargo, Faraón actuó de una manera extraordinaria que no hubiera actuado con nadie más. Dice: y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre. Ese fue el mensaje, como te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él, miren nomás, no fue el Faraón, pero subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Oiga, fue el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, el del IFE, y eso que eso ni siquiera son del gobierno, y fueron todo, el Banco Mundial, fue la crema innata de la política de aquella época. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en tierra de Gosén a sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, o sea, limusinas, Homer, camionetas Homer, ¿de esas Homer se llaman? Sí. Y se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atad. También llevan camiones con acarreados, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon, cantaron canciones fúnebres ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. O sea, los pueblos paganos dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Y eso significa el lamento de los egipcios. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, para panteón, de Efrón Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. O sea, hermanos, aquello fue algo impresionante. Fue algo grandioso. Incluso los pueblos alrededor dijeron: ¿qué pasa aquí? Ningún pueblo se atrevió a hacer nada. En aquella época había robos, había piratería, había gente matando a quien se le ocurriera. En esta ocasión no podían hacer nada de eso porque era Egipto, por Dios, la nación más poderosa del mundo en ese momento. Y por eso dijeron: este es lamento de los egipcios, ni te acerques porque son los más poderosos. Y resulta que el país más poderoso del mundo fue a sepultar a un simple y sencillo patriarca. Su patriarcado no pasaba de 72 personas. Era un ganadero que, por cierto, había tenido un problema de crisis, escasez por la falta de lluvia, y estaba en hambre, en hambruna, y había ido a refugiarse a Egipto. Y pudo refugiarse de lujo, en primer lugar, porque su hijo, uno de sus hijos, el que más amaba, nada más y nada menos José, era el mero papas fritas de todo Egipto. Eso es lo que está pasando en este momento. Un sencillo hombre, patriarca llamado por Dios, está siendo sepultado como una gran personalidad. El sepelio de Jacob fue una ceremonia de estado. Se trató de un suceso trascendente de acuerdo a la agenda divina, que repercutió en la agenda del mundo. Esto debe pasar, hermanos, con nosotros. Yo hice una canción para ustedes en donde digo, se llama Héroe, en donde digo que eres desconocido en las redes sociales, pero eres famoso en el cielo. Pero de vez en cuando Dios quiere usar a nuestra vida y nuestras aventuras para incursionar en el mundo y para impactar al mundo. Andemos con Dios de tal modo que nuestras aventuras de fe afecten al mundo que nos rodea. Mire, cuando nos unimos a las ideologías,
a los procesos, valores y acciones del mundo, pues nos convertimos en gente del montón, gente intrascendente, comunes, como pan con lo mismo. ¿Para dónde va Vicente? Pues ¿para dónde va la gente? Cuando tú y yo nos unimos a las ideologías, nos unimos a los valores y principios del mundo, cuando nos comportamos con los del mundo, pues ¿qué somos? Nada. Somos una mancha más en el tigre. Somos solo eso. Somos canicas del mismo color, todas en la misma olla. Pero cuando tú y yo andamos con Dios, entonces somos trascendentes, somos distintos. Y la gente hasta dice: el lamento de Egipto es este. Se enteraron, alguien murió. ¿Quién murió? ¿Quién es tan importante que hicieron esto? Cuando andamos con Dios y somos parte de su agenda, somos contrastantes, trascendentes, revolucionarios y cumplimos los propósitos de Dios para nosotros. Hermanos míos, aquí hablamos cristianés, aquí hablamos cristianol. Sí, hermanos, ¿cómo está? Sí, la paz sea contigo, hermano. Que el Señor te bendiga, que como le hizo con David, te bendiga a ti también. Y usamos lenguaje religioso, ¿no? Pero ¿cómo hablamos allá afuera? ¿Cómo hablamos? ¿Qué lenguaje usamos allá afuera? No me digan, nomás piénselo. Porque deberíamos, allá es donde debemos ser santos. Aquí no hace falta que seamos santos. Allá debemos ser santos, porque el santo se distingue en donde no hay santos. En donde está lleno de santos, todos somos igual. Aquí somos del montón de santos que aquí andamos. Pero cuando andamos allá en el montón de otra cosa, distinguimos, somos luz en medio de las tinieblas. Por eso digo, encontremos nuestro lugar en la historia de la fe, pero encontremos nuestro lugar en el mundo. Estamos aquí para hacer algo, para lograr algo, para impactar a alguien. El lingote de platino de nuestra fe. También el platino es más valioso que el oro y la plata. El lingote del platino de nuestra fe, mineros. Encontremos la soberanía de Dios en nuestro caminar. En nuestro caminar diario encontremos la soberanía de Dios. Dice el texto: viéndolo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José. Yo les diría: ay, ¿a poco lo dudan? Pues sí, bola de malvados. Y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre, fíjese nomás, ¿era padre de quién? De todo. ¿Y tu padre? Ahora sí, tu papá padre mandó antes de su muerte, yo no estoy seguro de creérselos, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. ¿Usted qué cree? ¿Que sí les dijo eso o están inventando estos? Y luego dicen: por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿Cómo no? Y no es que lloró de coraje, no, lloró de ternura. Lo dio como perritos asustados. Lo dio con los ojos del gato de Shrek. No se pone esa cara. Con la cola entre las patas. Tu papá dijo que nos perdonaras. Ahí te lo encargamos. Y él llora. ¿Sabe de qué llora? Llora de decir: ¿por qué me tienen miedo? ¿Por qué me tienen? Si ya los perdoné, ya se los dije. He aquí, por siervos tuyos, se inclinan, incluso van hasta él, se postran delante de él y dijeron: he aquí, siervos tuyos. Leen conmigo lo que está subrayado, por favor. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Oiga, esta es una joya, en serio, joya de la literatura cristiana. Esta es una joya de la teología cristiana. Y es también una joya de lo que puede hacer Dios en el corazón de un ser humano. Qué impresionante que este joven, ahora ya un viejo, diga estas cosas. ¿Soy yo acaso Dios? Tenía una sana teología, tenía un conocimiento de Dios extraordinario, tanto que sabía quién era Dios y sabía quién era él. José jamás perdió piso. Siempre supo que él era un actor secundario de su propia historia. Nunca se creyó el protagonista de su propia historia. Siempre supo que Dios era el protagonista de la historia de José y que él era solamente un actor secundario. Yo digo que yo soy como un actor así extra, uno que nomás pasa por el metro cuando están filmando así. 2 segundos. Voy a ver la película 20 veces para verme ahí en la obra Rápido y Furioso, o como sea que se llame la película, y yo paso en el metro y le tengo que decir a los que invito a la película: mira, ahí voy, pónganse listos porque nomás son 2 segundos. José sabía que había un protagonista de su historia que no era él. Siempre entendió que Dios era soberano y protagonista de toda su vida. Sabía quién era Dios y quién era para su propia vida ese Dios. Lean conmigo la otra cosa que quiero decir. Tenía una buena teología y como consecuencia una sana identidad. Es decir, sabía quién era
y quién no era. Hermanos míos, disculpe, pero es un error, de hecho es una blasfemia muy cotidiana cuando decimos que nos enojamos con Dios. ¿Qué derecho tengo yo a enojarme con Dios, por favor? ¿Quién se le ocurre decir eso? Hasta presumimos como si eso fuera muy lindo. ¿Qué tengo? Dios tiene derecho a estar enojado conmigo muchísimo, millones de veces más yo no tengo ni una sola cosa por qué reprocharle a Dios, nada, pero Él a mí sí. ¿Y sabe qué significa cuando tenemos esa actitud? Que no nos gusta lo que está pasando, nos molesta lo que alguien nos hizo. ¿Por qué no intervienes, Dios? ¿Por qué lo permites, Dios? ¿Sabe qué pasa? Que no conocemos a Dios. No lo conocemos, que creemos una cosa extraña acerca de Dios. Pensamos que se distrae, que de repente se chispotea, Alzheimer o alguna cosa. ¿Cómo se nos ocurre eso? Él es todopoderoso, Él sabe exactamente lo que va a pasar y lo que está pasando, y Él está conmigo. No tengo por qué reclamarle nada. Mire a José, tenía un concepto de Dios tan alto que dice: yo no estoy puesto en nombre de Dios aquí, yo no estoy en lugar de Dios. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios volteó eso en bendición, y lo hizo bendición no solamente para mí, sino para salvar a muchas personas. ¿Quién piensa eso? Alguien que tiene un conocimiento maravilloso. No fue al seminario, no tomó las clases, no tomó venir y ve del pobre José, pero su comunión con Dios le hizo experimentar una revelación de Dios extraordinaria. Debemos imitar eso. Esto tiene importantes enseñanzas para nosotros, hermanos míos. Seamos humildes y reconozcamos a Dios en nuestra vida. Él está con nosotros siempre. Nunca le reprochemos. Dios no se merece discípulos ni hijos que le estén reprochando cosas. Dios no se merece eso. Tu papá a lo mejor se merecía eso, tu mamá, tú te mereces eso de tus hijos, yo me merezco eso de mis hijos, pero Dios no se merece eso de ninguno de sus hijos. Seamos humildes y reconozcamos a Dios en nuestra vida. Superemos la natural soberbia humana y sometámonos a la voluntad de Dios. Si eso me toca vivir, eso vivo en su nombre. Si ese sufrimiento me toca, va con todo. Voy, ya me sacará Dios. David es buscado para matarlo por su propio hijo. Su propio hijo lo corre de su palacio porque lo quiere matar. Incluso su propio hijo tiene relaciones sexuales con sus esposas públicamente para que lo vea todo el pueblo y sepan que su padre está acabado, o crean que su padre está acabado. Y va David con su caravana sufriendo, muy triste, y de pronto llega un hijo de Saúl, el rey, que él ocupa su lugar, aunque David nunca levantó su mano contra él. Y Simeí le grita a David maldiciones, le avienta piedras y tierra y le dice: miserable, maldito, le dice cosas terribles. Y Abisaí, soldado de David, le dice a David: dame permiso y le quito a este hombre la cabeza de sobre sus hombros. ¿Quién es este perro muerto para que esté insultando a mi rey? Y David le dice: déjalo que me maldiga. Si me maldice es porque Dios le permite que me maldiga. ¿Quién soy yo para impedirle esas cosas a Dios? Déjalo. Tal vez por sus maldiciones Dios me quiera bendecir a mí. Estoy parafraseando eso, pero algo así dijo David. Me encanta ese conocimiento alto que tiene una persona de Dios, de tal manera que no reniega de lo que pasa, sino que lo vive con ganas, porque sabe quién es Dios. Superemos la natural soberbia humana y sometámonos a la voluntad de Dios. Aprendamos a distinguir entre los designios de Dios y los designios de los hombres, y entendamos la superioridad en la soberanía de Dios sobre toda circunstancia. Es cierto, hay cosas que hacen los seres humanos. Es cierto, una persona puede hacerme un daño, y si Dios se lo permite, es un daño que esa persona me hizo. Entonces hay designios de Dios, su suprema voluntad, absoluta voluntad, y hay cosas que Él permite que los hombres hagan. Pero ¿qué cree? Dios es superior siempre. Y jamás una cosa que una persona, un humano haga, va a superar a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Así es que no, nadie le ganará a Dios. Y si alguien hace algo o quiere hacer un daño contra mí, Dios puede convertirlo en bendición. No perdamos de vista eso. Aprendamos a distinguir esto. Por eso digo, encontremos la soberanía de Dios en nuestro caminar. Encontrémonos a nosotros en la historia de la fe. Encontremos nuestra misión en el mundo. Encontremos la soberanía de Dios en nuestro caminar. Además, la veta del paladio de nuestra ciudadanía celestial. ¿Qué es el paladio? También un metal muy valioso, más valioso que el oro y la plata. Encontremos nuestra razón para morir. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora la muerte de José, la otra fue de Jacob, ahora de José. Oiga, José jamás dejó de desear regresar a la tierra prometida. Su estadía en Egipto siempre fue solo una misión. Un hombre lo sacó de la cárcel, un hombre que casualmente era el faraón, lo sacó de la cárcel
y luego lo hizo su amigo, porque le interpretó un sueño y lo puso en el mejor trabajo que podía tener jamás un ser humano en esa nación, ser el administrador de toda la riqueza de Egipto. Y él se sentía responsable de eso, estaba haciendo su chamba y entendió: vine acá a hacer eso, Dios me envió acá a cumplir esta misión, tengo esta misión porque Dios me llamó a eso. Pero él anhelaba siempre regresar a su tierra, no lo podía hacer en vida y pidió que lo embalsamaran y lo regresaran, por lo menos su cuerpo. Pero no solamente era eso, era con la intención del hermanito que les conté, que llevó aquella herencia a la iglesia que pastoreé. ¿Se acuerdan? Que dijimos era jiribilla, era intencional. Eso hizo José también. Le dijo a sus hermanos, les dijo: un día Dios los visitará. Está profetizando que un día va a venir Moisés. Tal vez en el fondo de su corazón también sabía que iba a haber cambios políticos en Egipto y que iba a ganar otro partido de Egipto, una dinastía diferente que iba a derrotar a la que estaba y que iban a cambiar las circunstancias. Y les dice: pero un día Dios los visitará y van a salir de aquí y regresen mi cuerpo. Y tal vez ese regresen mi cuerpo significaba: regresen ustedes, no se queden acá. Su estadía en Egipto siempre fue solo una misión. Tenía una sana identidad personal y tenía una sana identidad comunitaria. Se sabía parte del pueblo. Es impresionante que José se casó en Egipto con una chica egipcia, la hija del sacerdote más importante del Egipto, y tuvo hijos con ella, Manasés y Efraín, que fueron hijos de Jacob porque Jacob los adoptó. Y estos crecieron en Egipto, crecieron en las universidades de Egipto y se regresaron a la Tierra Santa, donde no habían nacido, donde no habían crecido. Se regresaron. Eso significa que José les enseñó el amor de la identidad comunitaria, el amor a su nación, el amor a un plan divino, a una nación con un propósito salvífico. Se sabía parte de un pueblo, un plan divino, una misión global de salvación. Esto tiene importantes enseñanzas para nosotros, hermanos míos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos. Tenemos dueños, somos parte de un pueblo y nos integramos a una agencia del reino de Cristo que se llama la iglesia. Así es que, hermanos míos, no despreciemos eso. Ustedes y yo somos parte de esto que se llama la iglesia. Somos parte de un plan, pero ese plan se consolida físicamente en una comunidad llamada iglesia, una comunidad compuesta por gente imperfecta, por supuesto, por pecadores. Hay gente: es que en la iglesia está lleno de pecadores. Pues sí, hermano, y si tú vienes se pone peor la cosa. Tantito peor se pone porque tú sumas más. Y cada persona que viene, hombre, es una multiplicación aritmética, ¿cómo se dice así, verdad? Un crecimiento, porque no hay santos aquí perfectos. Todos somos gente imperfecta, pero nos unimos para predicar un perfecto mensaje de salvación, para predicar de la perfecta palabra de Dios, para anunciar el perfecto amor y la perfecta misericordia y la perfecta gracia de Dios. Y lo predicamos imperfectamente porque somos imperfectos. Pero lo que predicamos es perfecto, porque es el mensaje de Dios, y eso es la iglesia. Encontremos nuestra razón para morir. Nuestra razón para morir es la misión que tenemos, la comunidad de la que formamos parte, ser parte de esta estirpe de gente. Eso es lo que da sentido a nuestra vida. Y por último, encontremos el diamante del cristocentrismo. Encontremos al Señor Jesús en nuestra historia. Nos regresamos al capítulo 49. Cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, y yo lo dije desde la semana pasada, cuando bendice a Judá, le bendice de una manera especial. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. No pierda de vista eso, que está fácil no perder vista porque no le entendemos nada. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de leche. Génesis 49, 8 al 12. En resumen, es una bendición de principado. Se declara que de la tribu de Judá surgirá la dinastía real del pueblo santo. Y aunque el primer rey fue un benjaminita, fue de la tribu de Benjamín, Saúl, después que Dios lo desechó, puso a un descendiente de Judá, a David, y de ahí para el real, solamente un descendiente de Judá ha estado en el reino de Dios por siempre. No ha faltado desde David hasta el día de hoy que un descendiente de la tribu de Judá esté sentado en el trono real. Y usted dice: ¿y el día de hoy quién está sentado ahí? Jesucristo nuestro Señor, que fue un descendiente de la tribu de Judá y sigue siendo el rey eterno. Y la profecía se cumplió cuando
David llegó a ser rey, pero se cumplió parcialmente. Se cumplió después, más cabalmente, cuando Jesucristo nuestro Señor nace, muere y resucita y es el rey de este reino. Y se cumplirá en el final de los tiempos cuando Él sea el eterno rey del reino de todos nosotros en la eternidad. Y eso está por suceder. Lo maravilloso es que esta bendición temprana, mucho tiempo antes, se la dio Dios a una incipiente nación, 70 y algo de individuos, una incipiente nación que está viviendo, por cierto, bajo la cobertura de un imperio pagano, porque tuvieron hambre y tuvieron que ir a refugiarse. Y por cierto, una nación que dentro de poco va a ser esclavizada, porque a los gobernantes de Egipto se les va a olvidar José, porque son otros diferentes y van a tener una situación diferente. Damos vuelta a la página después de Génesis y nos encontramos con una situación diferente, condiciones absolutamente distintas. Los hebreos ahora son esclavos, se les quiere limitar su crecimiento matando a sus hijos recién nacidos, se les impide ir al desierto a adorar a Dios, y fue necesario que Dios interviniera a través de una maravillosa aventura que se llama el Éxodo para sacarlos de ahí, cumpliéndose la profecía de José: Dios los visitará. Y se refería justamente al Éxodo y al envío de Moisés. Ahora el pasaje y la palabra más significativa de todas para nosotros es esta: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Qué es eso? La idea es clara: un descendiente de Judá se sentará en el trono, y en cada generación habrá un descendiente de la misma dinastía. Y ya dijimos que se cumple en Jesús ahora. Sin embargo, esta palabra final, hasta que venga Silo, ¿qué significa? La palabra por sí misma, su etimología, significa tranquilidad, quietud, y por cierto es el nombre de una ciudad, es el nombre de un lugar que se llama Silo. Sin embargo, es evidente que Jacob habla de alguien y no de algo. No habla de un lugar, porque un lugar no llega, un lugar y ahí está. Habla de un personaje. Existen muchas interpretaciones al respecto, sin embargo, hay una que quiero compartirles. Muchos teólogos no se ponen de acuerdo con la interpretación. Yo sí me pude poner de acuerdo conmigo mismo, porque regularmente sí puedo, y les quiero explicar. Y escogí 4 versiones de la Biblia que me parece que explican cabalmente qué es Silo. Nueva versión internacional, léanlo conmigo por favor. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. La Nueva Traducción Viviente, lean conmigo si está en la pantalla: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Traducción lenguaje actual: siempre tendrás a tus manos el cetro que te hace gobernar, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Y la versión Jerusalén latinoamericana traduce: no se irá cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece, y al que harán homenaje los pueblos. Algunos rabinos judíos, y por eso yo me inclino hacia esta interpretación, algunos rabinos judíos de la antigüedad interpretaban Silo basándose en un pasaje de Ezequiel 21. Voy a leer solamente del 25, hermanos, en la computadora hacia adelante. Es una profecía de castigo, de maldición a un rey malo y a un pueblo malo. Y dice a ti: y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Está dando maldición a un reinado malo. Y luego sigue diciendo: arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más, hasta que venga, y aquí viene el concepto Silo, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. No hay duda, se trata de una profecía mesiánica, se trata de Cristo nuestro Señor. Es maravilloso saber que en toda etapa de la historia de la fe ha estado presente el Señor Jesucristo. Desde Génesis 3:15, cuando Dios habla con la serpiente y le dice que un descendiente de la mujer, en este caso es Jesús, la destruiría por completo. Y eso hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Y cuando Dios habló con Abraham respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra, vinieron 3 varones y entre ellos venía el Señor, así dice el texto. Y 2 varones que son ángeles siguieron hacia Sodoma y Gomorra, pero el que se quedó con Abraham fue el mismo Señor Jesucristo preencarnado. Y es el mismo Señor Jesucristo el que predicó a la gente en el tiempo de Noé, así lo dice Pedro.
que en los tiempos de algunas personas creen que ese pasaje de Pedro significa que Jesús fue al infierno. ¿Qué cree que va a hacer Jesús al infierno? Jesús no tiene que ir a rendirle cuentas al diablo, nada de eso. Él entregó su vida al Padre, no fue al infierno. Por Dios, eso es equivocado. Cuando dice que en el Espíritu predicó a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé, se refiere a que en el tiempo de Noé, cuando Noé predicaba, quien predicaba era Cristo, porque Cristo estaba presente en toda la historia de la fe. No solo eso, toda etapa de la historia de la fe, de la historia del mundo y de nuestra propia vida huele al amor de Dios. Dios ha estado presente en la historia del mundo, la historia secular, la que estudiamos usted y yo en la escuela, historia universal. Jesucristo ha estado presente, de Él se trata la historia. Si ponemos atención a nuestro pasado, podemos encontrar 1,000 manifestaciones de la gracia de Dios que nos ha rodeado siempre. Como cuando una monjita me metió la mano y el dedo a una vela para que yo me quemara, para enseñarme la tragedia del infierno, y nos preguntó a todos, ¿les dolió? Sí, dijimos, y ella dijo, pues en el infierno hay una vela más grande para todo el cuerpo, para los niños que se portan mal. No hizo la cara así, pero yo así me la imaginé. Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí. Estoy segurísimo que mi Señor Jesucristo estaba ahí conmigo y permitiendo que lo que enseñaba esa monjita de alguna manera me impactara, y por lo menos que me diera terror al pecado, terror a la condenación, que por lo menos me infundiera esa conciencia de soy pecador, porque yo pensé, no, si esto es cierto en la torre, entonces estoy perdido. El Señor estaba ahí conmigo cuando mi padre decía, cuando contaba la historia de mi accidente, que casi me asfixio con un dulce, y gracias a que chocó en su camioneta y me le caí de los brazos a mi tío y me dio un soparrazo, se me salió el dulce y sobreviví. Y cuando mi padre contaba esa historia, a punto de borracho con sus amigos o lo que usted quisiera, y luego de repente decía, para algo quería Dios este chamaco. Ahí estaba Cristo, sin duda que ahí estaba Cristo, para que esa frase fuera significativa para mí ahora. Y estoy seguro que estuvo contigo cuando estuviste gravemente enfermo en el hospital y no te encontraban nada los médicos, y tu mamá y tu papá oraban, yo que sé, a la Virgen, a San Gilberto Virgen y Mártir, a San Antonio Bendito, oraban de maneras incluso equivocadas. Sin embargo, ¿qué crees? Dios estaba ahí y escuchó a tus padres, porque Dios escucha a los corazones contritos y humillados, aun cuando no son doctrinalmente correctos. Y ahí estaba Jesús, y por eso estás aquí ahora. ¿Y tú crees que viniste por primera vez a la iglesia y te entregaste a Cristo porque eres una gran persona, o porque soy una gran persona, pues soy muy listo? Y tú y yo venimos a la iglesia porque Cristo fue a buscarnos a donde estábamos y usó personas, y estaba con nosotros cuando nacimos. Y cuando no podíamos nacer y tuvieron que usar unas pinzas perras para sacarnos, y por eso algunos quedamos medio tocadiscos, ahí estaba también Él. No hay duda al respecto. Él está en toda nuestra historia, y sería bueno encontrar eso. Nuestra vida es cristocéntrica. El problema es que yo no lo entienda y no me acerque a Él voluntariamente. Pongamos atención y descubramos que muchas de las cosas que nos sucedieron, que vivimos y que pasamos, son parte de un glorioso plan del Señor. Si somos sabios, podremos superar las cosas negativas y podremos encontrar en todo lo demás un maravilloso plan. Porque sí hay cosas negativas, pero aún esas cosas negativas Dios las puede usar, como dijo José a sus hermanos, para bendecirnos a nosotros y para usarnos para bendición de otros. Pongamos atención y podremos ver el plan divino y a Jesús en nuestra vida, porque nuestra vida es cristocéntrica y la historia es cristocéntrica. Cristo ha estado presente en toda historia y en toda circunstancia. Y Cristo, por supuesto que Cristo se le manifestó a Alejandro Magno, y por supuesto se le manifestó a Sócrates y a cualquiera. Y ellos decidieron si creían o no creían. A cualquiera. Yo creo que el príncipe poeta Netzahualcóyotl sí reaccionó adecuadamente a Dios, porque sus poemas son muy cristianos, aunque él no pudo haber sido cristiano en aquella época, por supuesto. Pero el Señor ha estado presente en la vida de todo ser humano siempre. Que algunos no le reconozcan y lo rechacen es otra cosa. Desafío a morir para vivir. Enfrentar la vida es un reto inevitable. Especialmente porque cuando lo enfrentamos, pues ya estamos vivos, ya estamos aquí. O sea, nadie nos avisó, imagínense que nos estuviéramos en otro lugar donde están los no nacidos, y un ángel apareciera y dijera, aquí hay una misión que cumplir, se va a llamar Gilberto Gutiérrez, ¿quién quiere usar esa vida? Yo diría, oiga, ¿no me pueden dar un tráiler? ¿O cómo se dice? No me lo spoilean más o menos cómo le va a ir. A lo mejor si sale ahí el spoiler ni acepto. No, pero cuando yo fui consciente de la vida, es porque ya estaba en la vida. O sea, dice la gente de repente, la vida es muy difícil. Yo digo, no es tan difícil, pues ya estás aquí, ya ¿qué haces? Ahora ni modo le entras. Pero es un desafío. Y morir entonces
porque eso es lo que no estamos todavía, muertos. Morir se convierte en un desafío que nos compromete y nos motiva a vivir a plenitud. En vista de que sí sé que voy a morir, entonces ya que estoy vivo, pues le entro con todo para vivir a plenitud. Por eso les propongo, hermanos, andemos con Dios como los héroes de la fe que nos antecedieron. ¿Se acuerdan de ese de andar con Dios? Es más que solamente ser creyentes. Seamos parte del plan divino, dejando a Dios perfeccionar nuestra familia. Vivamos cada día que muere, porque cada día muere un día en nuestra vida, con la convicción de que hay muchos más por vivir. Encontremos al Señor Jesús en nuestro presente, de la misma manera que Él nos encontró en nuestro pasado, porque Él sí nos buscó en nuestro pasado y sí nos bendijo e hizo cosas especiales para nosotros. Reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Dejémosle perfeccionar nuestra vida, creamos, entreguémosle nuestro ser y vivamos para Él. La muerte de Jacob y después la muerte de José y estas circunstancias y las bendiciones nos dicen a gritos un mensaje que debe ser trascendente para nosotros hoy. Estamos vivos ahora mismo, muriendo, sí, porque hoy tenemos un día menos que ayer y mañana amaneceremos con un día menos todavía en nuestro calendario y así se van a ir sumando. No sabemos cuándo se acaban, pero sí se van acabando. Pero vivámoslos en Él, andando con Él, encontrándonos en el plan divino, encontrándonos en nuestra misión en el mundo, encontrando su soberanía en todas nuestras circunstancias, encontrándolo a Él en toda nuestra vida. Todo lo que hemos estudiado en el Génesis y toda la Biblia nos remite a Jesús. Todo se remite a Jesús. La historia se trata de Él. Nuestra vida entera se trata de Él. Algunos lo saben, otros no. Algunos lo aceptan, otros no. Pero todo se remite a Él. Esto es cristianismo y no religiosidad, tradición o filosofía. Lean conmigo algo que dijo Jesús alguna vez. Léanlo conmigo, está en la pantalla. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esta es la invitación de Jesús, hermanos míos. En mi tierra, para terminar, hay una leyenda. Allá en el Cerro Grande se dice que hay una cueva allá y que hay un tesoro. Y contaban los viejos, y en las fogatas alrededor de un bote de basura quemado, mis amigos y yo contábamos historias macabras, como es la tradición más pura en la cultura mexicana de los chamacos. Y se decía que había un tesoro tan grande que no se podía sacar por completo, pero que había una maldición: si no lo sacabas todo, no te lo podías llevar y te morías. Se cerraba la cueva. Y que se oía una voz que decía: todo o nada, todo o nada. Yo no pude dormir por meses cuando oí esa historia mugrosa. Y cuando me daban de comer me acordaba de todo o nada en la torre. ¿Sabe qué? En Cristo funciona eso. Sé cristiano, todo, con todo. Descubriéndolo en tu vida, descubriéndote a ti mismo en la historia de Él, descubriendo a ti mismo en tu misión en la vida, descubriendo su soberanía en cada circunstancia de su vida. Todo es Cristo. La vida es cristocéntrica. Nuestra familia debe ser cristocéntrica, pero por voluntad. Ya lo es, porque Él está presente en todo. Pero ahora conscientes, haciendo a Cristo el centro de mi vida, el rector, el más importante de mi vida. No solo es la prioridad número uno, no, Señor, es la prioridad de todas mis prioridades, porque es Él primero que todo. Y luego es mi esposa con Él, y luego es mis hijos con Él, y luego es mi trabajo con Él, y luego es todo con Él. Él no es la prioridad número uno, no, Él es la prioridad en todas las prioridades. Él está en todo lo demás, porque mi trabajo también tiene que ver con Él, y mi familia también tiene que ver con Él, y mi ejercicio tiene que ver con Él, y mis diversiones tienen que ver con Él. Es que Él no es la prioridad número uno, no, Señor. Él es la prioridad global de todo, porque es todo o nada con Él. Entreguémosle nuestra vida y nuestra familia completa, y atrevámonos a morir para vivir perfeccionando la familia, porque estamos muriendo, pero en el sentido de vida, de la vida. Estamos muriendo, pero que esta vida nos motive a sembrar, a dejar herencia, y que un día, cuando encojamos nuestros pies y nos pongamos en posición fetal, porque nos está llamando el Señor, los que nos rodean experimenten bendición, experimenten vida que les dejamos nosotros por nuestro testimonio de fe, por nuestro ejercicio de vida, y que ellos también puedan recibir esa experiencia. Hermanos míos, santifiquemos nuestra familia, bendigamos nuestra familia, dejemos que Dios la perfeccione con nuestra forma de vivir este cristianismo de todo el ser. Ni voy a usar la otra palabra, vamos a usar solamente la de todo. Toda nuestra vida en Cristo Jesús. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esto con mis hermanos. Te pido, Dios bendito, que bendigas todas las familias aquí presentes, que recibas honra y gloria de nuestro
de nuestra vida como papás, como mamás, como hijos, como hermanos, como abuelos, y que en todo, Señor, te demos honra y gloria. Bendice a cada uno, Señor, en cada necesidad y en cada conflicto, en cada circunstancia, cada aventura difícil. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.